en Él. Hoy quiero hablar bajo el tema experimentando la presencia de Dios. Si hay algo que nosotros debemos de anhelar cada día, más que oír de Dios, es muy importante, es experimentar a Dios. Porque si hay algo que hoy en este tiempo estamos careciendo, es de experimentar su presencia. Muchas veces nosotros escuchamos mucho de Dios y escuchar es bueno. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, escuchar de Dios es bueno, pero Dios quiere que después de que tú escuches de Él, lo experimentes. Como cuando tú te gusta una comida, has escuchado una comida, que alguien te lamenta que una comida es buena, pero si tú nunca la experimentas, nunca sabrás el sabor que tiene. Y en el Salmo 34:8, David nos enseña que debemos de probar. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dios no solo quiere que tú sepas de Él. Dios no solo quiere que lo estudies a Él. Dios no solo quiere que leas la Biblia. Todo eso es bueno. Pero si no damos el segundo paso, que es probarlo, no vamos a poder ser transformados por Él. Porque la vida de la presencia de Dios en nosotros comienza a producirse cuando nosotros lo experimentamos. ¿De qué sirve que a ti te mencionen una comida en el aspecto literal, una comida que sea buena, que un amigo te diga esta comida es buena, pero si tú nunca la has probado? Tú puedes escuchar de una comida que es buena, puedes ver que una comida es buena, pero hasta que nunca la pruebas, nunca sabrás qué sabor tiene. Y el llamado de Dios para nosotros en este año 2025 que estamos a punto de comenzar, es que nosotros no nos conformemos con oír solamente de Dios. No estoy diciendo que oír de Dios es malo, es bueno oír de Dios, es bueno estudiar a Dios, es bueno leer la palabra, pero Dios quiere que demos el segundo paso, experimentar a Dios, probar la presencia de Dios. Porque toda persona que prueba y que experimenta la presencia de Dios, su vida nunca volverá a ser la misma. La importancia de probar, de experimentar la presencia de Dios, es que ella nos va a transformar. Nos vamos a enamorar más de Dios. Saldremos de una religión y entraremos en una relación personal con Dios. Cuando tú pruebas, experimentas la presencia de Dios, sales de una religión y entras a una relación. Nadie puede tener una relación personal con Dios si no ha experimentado, si no ha probado la presencia de Dios. No es lo mismo saber de Dios como experimentar a Dios. No es lo mismo escuchar de una comida que sea buena como a que tú la pruebes. Son dos cosas muy diferentes. Y en este caso hay algo que estamos careciendo muchos de nosotros en el mundo entero. Muchas iglesias, muchos pastores, muchos cristianos, estamos careciendo de experimentar a Dios. Sabemos mucha Biblia, escuchamos mucho de Dios, es muy importante, pero el segundo paso no lo estamos dando. El segundo paso de experimentar a Dios, experimentar su presencia. En el libro de Éxodos, capítulo 3, vemos el encuentro que Moisés tiene con la presencia de Dios. Ese día, en Éxodos capítulo 3, la vida de Moisés no volvió a ser la misma, porque Moisés tuvo un encuentro personal con la presencia de Dios. Y en ese momento que se encontró con su presencia, pudo experimentar su presencia. Pudo ser transformado por su presencia, pudo ser renovado por la presencia de Dios. Moisés conocía de Dios, pero Moisés no había experimentado a Dios. Cuando Dios se le aparece en Éxodo capítulo 3 a través del ángel, en aquella zarza ardiendo, la zarza ardía y no se consumía porque había un llamado de Dios en Moisés. Y Moisés se acerca a la zarza y Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, y el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. En ese momento, Moisés, dice la Biblia,
agachó su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En otras palabras, Moisés entendió que estaba teniendo un encuentro personal con el Dios que su padre le había contado. Y es tan importante que nosotros nos esforcemos día con día a no solo escuchar de Dios, sino tener un encuentro personal con su presencia. Porque Moisés conocía mucho de Dios. Cuando Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, Moisés agacha su cabeza, cubre su rostro, porque Moisés, sus padres, le habían contado las historias del Dios de Abraham, del Dios de Isaac. Pero Moisés nunca había cambiado. A pesar de que sabía las historias del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, nunca Moisés había cambiado. Mas sin embargo, ese día en el monte Horeb, monte de la presencia de Dios, cuando tuvo un experimento, cuando probó, cuando se encontró con su presencia, su vida no volvió a ser la misma. Por eso es tan importante que nosotros nos esforcemos por experimentar a Dios, por disfrutar su presencia. Hoy es tiempo que tú digas, ya pasó la temporada de saber de Dios. Ahora quiero experimentar a Dios. Muchos de ustedes conocen mucho de Dios. Podemos saber muchos versículos de la Biblia, pero muchas veces no estamos experimentando a Dios. A pesar de que sabemos mucha Biblia, a pesar de que leemos la Biblia, a pesar de que conocemos muchas historias de Dios, pero no lo estamos experimentando. Y tú puedes conocer de Dios, pero si no has tenido un encuentro con Dios, nunca serás transformado por Dios. Vemos el caso de Moisés. Cuando Moisés escucha que Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Moisés cubrió su rostro porque no tuvo miedo de ver a Dios. Moisés entendió que ese era el Dios de sus padres. Por alguna de las razones, Moisés sabía y conocía de ese Dios de Abraham y Dios de Isaac, pero Moisés no había probado, no había experimentado su presencia. Pero cuando llegó al monte Horeb, monte de su presencia, entonces Moisés pudo ver un antes y un después en su vida. Pudo ser transformado por su presencia, porque cuando tú experimentas a Dios es cuando tienes un encuentro personal con Dios. No basta con solo saber la Biblia, no basta con solo estudiar la Biblia, eso es bueno. Dios tiene que ser experimentado. Salmos 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dios nos está llamando a que probemos su presencia, a que experimentemos su presencia, como Moisés en el monte Horeb, que ese día él pasó del conocimiento a experimentar a Dios. Moisés conocía de Dios, pero no había experimentado a Dios. Luego vemos la condición cuando Cristo vino a la tierra. En los 4 evangelios nos muestra la condición de los fariseos. Los fariseos eran maestros de la ley, conocían toda la Biblia, memorizaban toda la Biblia, pero vemos que ellos no habían tenido un encuentro con la presencia de Dios. Vemos que cuando Cristo vino, les predicó a los fariseos, a personas que sabían la ley, que sabían toda la Biblia, y Cristo le dijo que estaban muertos. Mira, ¿quiénes Cristo les dijo que estaban muertos? A personas que conocían toda la Biblia. Mas sin embargo, aunque ellos sabían toda la Biblia, no estaban experimentando al Dios de la Biblia. Por eso es muy importante que nosotros no solo memoricemos la Biblia, eso es bueno. Dios quiere que tú y yo le conozcamos. Dios quiere que tú y yo lo experimentemos. Este año 2025, esfuérzate por experimentar a Dios. Este año 2025 comienza a experimentar su presencia, porque un encuentro con su presencia te puede transformar, como transformó la vida de Pablo. Pablo era una persona que conocía toda la ley, mas sin embargo no había tenido un encuentro con el Dios de la Escritura. Pablo memorizaba toda la ley en su mente, pero no había sido transformado en su corazón. Pero el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9 nos muestra y nos enseña el encuentro que tuvo cuando iba rumbo a Damasco, que entonces tuvo un encuentro con la presencia de Dios y su vida fue transformada, porque no solo pudo memorizar a Dios, sino que lo experimentó.
Hoy yo quiero decirte que este sea un año de experimentar a Dios. No te conformes solo con saber de Dios. No te conformes solo con estudiar la Biblia. Eso es bueno. Estudia lo más que puedas. Lee la Biblia lo más que puedas. Memoriza la Biblia lo más que puedas. Pero si tú no experimentas a Dios, por mucho que sepas de Dios, no serás transformado. Vemos que todos los hombres de Dios en la Biblia fueron transformados no solo cuando sabían de Dios, sino cuando experimentaron a Dios a través de un encuentro personal. Lo que a esta generación de los últimos tiempos nos está faltando no es saber tanto de Dios, escucha bien, es estar experimentando a Dios. Dios quiere que tú y yo lo experimentemos. La pregunta es, ¿estás listo para experimentar a Dios? ¿Tienes hambre? ¿Tienes deseo de experimentar la presencia de Dios? Que este sea un año en que la presencia de Dios te transforme, te renueve, te llene, te unja con su santa presencia. Que este sea el año donde Dios te transforme como transformó la vida de Moisés. Hoy yo vengo a decirte que este sea un año donde su presencia te transforme, donde su presencia te llene, donde vas a pasar del conocimiento a experimentar a Dios. Los fariseos conocían de Dios, Moisés conocía de Dios, Pablo conocía de Dios, Job conocía de Dios, pero no había sido transformado por Dios. ¿Por qué? Porque no habían tenido un encuentro con Dios. Porque el saber de Dios no te transforma. Escucha bien, lo que te transforma es cuando tú tienes un encuentro con Dios y lo experimentas. Hay personas que saben mucho la Biblia y no han sido transformados. Hay personas que saben la Biblia mejor que tú, mas sin embargo no han sido transformados. Y te preguntas, ¿por qué saben mucho de Dios y no han sido transformados por Dios? Porque no lo hemos experimentado. Los fariseos, Pablo, Moisés conocían de Dios, pero hasta que tuvieron un encuentro personal con Dios, entonces su vida fue alterada, fue cambiada, fue transformada por la presencia de Dios. Que este sea el año en el cual tú experimentes a Dios. No te conformes con solo saber de Dios. Saber de Dios es importante, estudiar de Dios es importante, pero si no damos el segundo paso, que es experimentarlo,